acuerdo, porque no habla de realidad espiritual. La palabra dice que nosotros estamos bajo un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Por lo tanto, nosotros tenemos la posibilidad de experimentar cosas espirituales, porque el pacto que antiguamente se daba era en base a la ley, base solamente a lo que estaba escrito, era sombra de lo que iba a venir y tenía una vigencia. El pacto que se hizo, el antiguo pacto, tiene una vigencia de término. En hebreo lo dice que tenía que terminar para venir lo nuevo. Entonces, el nuevo pacto nos abre a todas esas realidades espirituales que experimentó David, porque David en la palabra es llamado profeta. David tenía la singularidad de percibir y ver el mundo espiritual. Acuérdense que cuando Goliat fue a la guerra, o sea, cuando Goliat, perdón, amenazaba a Israel, David tenía entendimiento espiritual más que cualquier otra persona en ese tiempo. Y voy a buscar ese versículo para que analicemos un poquito, que el rey David tenía esa peculiaridad de poder ver lo que nadie podía ver. Él tenía un conocimiento vasto de lo que era la guerra espiritual. Y voy a buscar acá cómo David veía a su enemigo. David nunca lo vio como un enemigo grande. David sabía que de alguna manera que tenía la autoridad para poder destruir y matar al Goliat. Acá dice el primera de Samuel capítulo 1, verso 36. Voy a leer el verso 35. Vos mejor. No. 1, 17. Primera Samuel capítulo 17. 34 dice, pero David respondió a Saúl, tu siervo es pastor de ovejas de su padre, y si viene un león o un oso y se lleva algún cordero del rebaño, salgo tras él y lo apaleo, y se lo quito de la boca, y si me ataca, lo agarro por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Sea león, sea oso, tu siervo lo ha matado, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. No se refirió en ningún momento a Israel, dice a los escuadrones del Dios viviente, pero si usted ve que lamentablemente estaban todos acobardados, todos no querían pelear, nadie quería pelear, estaban acobardados por las amenazas de Goliat, pero ¿cómo veía David esto? Dice a los escuadrones de los vivientes, y añadió David, Jehová que me ha librado de la guerra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces Saúl dijo, ve y Jehová sea contigo. Aquí vemos ver que David tenía entendimiento espiritual. Y David en cierta manera un prototipo del hombre espiritual. A pesar que David también pecó, todos sabemos los pecados de él, pero él podía percibir el mundo espiritual, él podía ver cómo Dios actuaba. Y voy a buscar un texto, ojalá lo encuentre, que me hablaba de eso, cuando David va a hacer guerra y ve que había ángeles, había otro ¿Cómo se llama? Lo de las copas de los árboles. Exactamente, busque eso. Gracias, ahí tengo una persona que me va a ayudar. Segunda Samuel 5. Ahí está la Ya, segunda de Samuel 5 buscaba. versículo 24. Segunda de Samuel 5. Sí, segunda Samuel 5, 24. Claro. La característica de David que él no, siempre cuando iba a la guerra, él primero oraba y Dios le mostraba la estrategia, la manera que Dios iba a actuar, y él simplemente acataba. Miren, hay algo que usted tiene que descubrir en la vida espiritual. Todo lo que Dios hace en el cielo, nosotros tenemos que replicar en la tierra.
todo lo que nosotros vemos hacer. Y acá vamos a entrar quizás a la percepción espiritual, ya sea visión, ya sea sueño, o sea palabra, o sea una intuición. Todo lo que yo veo ver en el cielo es lo que tengo que replicar en la tierra. Porque ya podemos nosotros tener esa entrada al cielo. ¿Me entiendes? Por los méritos de Cristo, y por eso que nosotros podemos tener experiencias espirituales, porque ya es una derecho ganado por la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros podemos tener esa experiencia, y lo que vemos hacer en el cielo lo replicamos en la tierra. O sea, todo lo que nosotros podemos experimentar en la tierra es porque estamos experimentando lo que está aconteciendo en el reino de los cielos. Entonces dice acá, según Samuel 5, capítulo, versículo 23. David consultó a Jehová y le dijo: no subas, sino rodéalos por detrás y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el ruido de marcha en las copas de la balsamera. ¿Qué es lo que son balsameras? No sé qué versión dice. Son palmeras. Palmeras. Cuando oigas el ruido de marcha, ¿qué puede marchar sobre las palmeras? Solamente ser espirituales. Solamente ser espirituales. Entonces David tenía esa gracia que Dios le otorgó, porque él podía percibir. Entonces cuando David habla de lo alto, está hablando del reino, está hablando de la dimensión espiritual, donde estamos posicionados. Nosotros estamos posicionados en lo alto. La Biblia dice en Efesios que estamos sentados juntamente con Cristo. Nuestra posición espiritual no es terrenal, es espiritual, es en los cielos. Ahora, si usted se fija en los términos que aparecen en Efesios, nos dice, podría ser quizá tal vez en un tiempo futuro, no dice que estamos, tiempo presente. Entonces, nosotros como iglesia debemos entender que estamos puestos en alto, no quiere decir como decía el pastor, pues, el pastor, no sé si lo acepta, ¿no? Dios nos posicionó en lo alto, y no quiero decir esto, hermanos, que no es para enorgullecernos, y al contrario, hermanos, Dios fue una gracia, o sea, aquí no hay mérito humano. Dios nos posicionó en un lugar de autoridad, donde estamos sentados juntamente con Cristo. Si usted empieza a leer la carta a los Efesios, empieza con unas revelaciones profundas de los escogidos, los propósitos, donde Dios nos puso, y después empieza la vida cristiana. Porque ahí vamos a entender que Dios ya estamos en lugares celestiales. Y a nosotros nos acontece lo que Jesús veía, cómo Jesús caminaba. Jesús caminaba en un cuerpo físico, pero él tenía una conexión con el cielo. Por eso que Jesús decía, todo lo que yo veo hacer el Padre, lo replico en la tierra. Esa es la manera, hermano, de vivir la vida cristiana. Todo lo que yo veo hacer en el cielo al Padre, lo replico en la tierra. Ahí estoy hablando de realidades espirituales, porque quería leer un versículo que también aparece acá en Dios Habla Hoy, que sale en Hebreos 11:1, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, estar convencido de realidades, de cosas que no vemos. Esa es la versión Dios Habla Hoy 1994. Voy a repetir. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, estar plenamente convencido de realidades, de cosas que no vemos. Entonces, cuando nosotros pasamos alguna tribulación, de alguna manera, Dios nos guarda. Y Dios no nos guarda. La Biblia dice que estamos escondidos en Dios. Mire, lo más maravilloso, hermano, que estos son obras de Dios, no es mérito humano. La salvación y nuestra vida cristiana nunca va a ser por méritos humanos. O sea, Dios nos da la capacidad. Mire, hermano, yo hace unos años atrás, luchando con mi carne, con cosas que a lo mejor uno está combatiendo, siempre yo fracasaba en alguna área. Y era porque no entendía que mi hombre viejo ya fue crucificado. Hay algo que
que yo escuché el otro día y creo que es verdad. Eh, Hay una experiencia de una mujer cristiana que le preguntaban cómo ella vencía las tentaciones. Entonces decía fácil, cuando el diablo golpea la puerta, dejo que Jesús abra primero la puerta. Queda entender eso, que Cristo que en nosotros nos da la capacidad de poder vivir una vida en santidad, porque sin Dios no hubiese muerto, no me hubiese puesto en la cruz, no me hubiese clavado y enterrado, yo no podría negar mi carne, porque eso ya está hecho. Mi carne ya ha sido vencida en Cristo Jesús. Y es una realidad que yo debo asimilarlo todos los días. Por eso es que a veces, hermanos, cuando más tratamos de crucificar la carne, más se revela. Es porque no he entendido que mi carne ya ha sido crucificada. Romanos 6:6, léalo. Mi carne ya ha sido, no tiene que ser, ya ha sido. Entonces, cuando yo estoy en una lucha con mi carne, usted puede decir esta palabra: estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Es declarar la obra redentora en mi vida para que yo pueda obtener victoria frente a las tentaciones, frente a nuestra carne. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos que negar, y mientras más negamos, más lucho, a veces soy más vencido, porque lo estoy haciendo bajo un principio, sin la obra redentora, sin conocer lo que está escrito. Para nosotros poder experimentar la vida cristiana, ahora voy a entrar al tema, así que tenemos que saber que la única manera que podemos tener una vida verdadera y victoriosa es yendo a la cruz. ¿Por qué? Porque más allá de la cruz, ni la carne ni el diablo puede pasar. En la cruz termina tu hombre viejo, termina tus maldiciones, termina todo y empieza lo nuevo. Si yo aprendo, hermanos, a vivir una vida crucificada, voy a poder recién experimentar la vida del Espíritu, la vida que realmente agrada a Dios, porque eso es lo que hace la cruz. Lo voy a mostrar, vieja la condesa, estaba escuchando, pasa que tengo hartas notas. Pecados. Porque donde termina, mire, donde termina la vida vieja, hermano, yo sé que mi hombre viejo ya ha sido crucificado. Yo sé que todas las inclinaciones, los malos pensamientos, las adicciones, todo lo que tiene que ver con el hombre viejo, eso ya está literalmente crucificado. Ahora, ¿cómo yo obtengo la victoria? Creyendo que eso ya está hecho, creyendo que me he muerto con Cristo, creyendo que diariamente voy muriendo eso para que pueda fluir realmente la vida de Cristo y declararlo. ¿Por qué digo esto? Porque como cualquier creyente que quiere agradar a Cristo, a veces tenemos unas luchas pero fuertísimas con nuestra carne, con nuestro carácter, con nuestras debilidades. Y empezamos de alguna manera a desviarnos de la cruz y empezamos a batallar con nuestras pasiones y deseos. Pero si yo entiendo, hermano, que yo nunca voy a poder vencer mis carnes a no ser que diga mi posición del hombre viejo está literalmente muerto. Mi hombre viejo. Ahora, ¿por qué el hombre viejo vive? Porque de alguna manera yo le doy cabida y dejo de creer en el sacrificio de Cristo y ese hombre, ese enemigo vuelve a tomar los derechos porque el evangelio, el evangelio es por fe. La palabra de Dios dice acá en 1 Corintios 1:8, dice, porque la palabra de la cruz es ciertamente necedad para los que se pierden. Más, eso no es el versículo. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Por lo menos esta versión dice así, o 17.
porque el Evangelio está siendo revelada. Una justicia divina de fe a fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea, yo recibo la fe para ser salvo, pero también ejecuto la fe en base al sacrificio de Cristo. Yo creo que estoy muerto. Aunque tenga los deseos de pecar, aunque tenga pensamientos de enemistad, aunque tenga resentimiento, yo confieso que estoy muerto y eso yo lo hago. Cuando en mí viene la tentación, vienen los deseos de pecar, yo me considero muerto al pecado. Así lo dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 nos da la salida de cómo yo puedo vivir una vida en victoria, confesando y creyendo que mi hombre viejo literalmente fue muerto. Todas mis obras carnales, las que hice, las que puedo hacer o las que voy a llegar a hacer, ya están clavadas, sepultadas. Pero cuando yo dejo de creer y entro en una lucha carnal para conquistar la carne, jamás voy a ser vencedor, voy a ser vencido. Eso es lo que descubrió Pablo. Descubrió Pablo cómo él podía vencer, sabiendo que estaba juntamente crucificado. Y ahí empezamos nosotros a vivir la vida de Jesús, la vida que está dentro de nosotros. Y ahí podemos experimentar el nuevo nacimiento. El momento que yo me convierto a Dios y creo que en una justicia, ¿cuál justicia? Que Jesús murió, resucitó por mí, en representación de mí, me justificó y empieza Dios a otorgarme la gracia de poder caminar en la vida nueva que Él ha destinado para nosotros. La vida cristiana, la vida espiritual, no tiene nada que ver con esta vida natural. Son totalmente opuestas. Por eso es que nosotros no nos puede atraer el mundo o las corrientes del mundo, porque mi vida vieja fue crucificada. A medida, hermano, que va operando la cruz en mi vida y voy creyendo esto, mi vida puede tener más entendimiento de la cruz y puedo vivir en victoria. Las cosas ya en el mundo van bajando su influencia, aplicando siempre lo que dice Romanos capítulo 6. Yo le invito a ustedes, hermanos, hermanas, lea todo el capítulo 6 hasta el 23. Medite cada versículo, porque ahí está la clave para vivir una vida en victoria. No es por nuestras fuerzas. No, mientras usted más quiera no pecar, más se da cuenta que se levanta el pecado. Es cuando dice, no puedes pasar por ahí, ¿qué hacen los niños generalmente? Hacen todo lo opuesto. Esa es la carne, es todo lo opuesto. ¿Me entienden? Esa naturaleza que está en nosotros, que es rebelde, fue crucificada, fue muerta. Si usted lo dice en Romanos capítulo 6, voy a leer ahí, dice, verso 1, dice, ¿qué diremos? Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera, porque lo que hemos pasado, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pasa en alguna iglesia, hermanos, de corte pentecostal? Entran en una lucha carnal. Entonces, si tú no ayunas, no te congregas, no haces ciertas cosas, tú no estás agradando a Dios. Mira, hermano, aunque usted haga lo que haga, usted nunca va a agradar a Dios. Usted fue agradado porque Jesús murió y resucitó por usted. Nada más. Usted puede irse a la China, usted puede hacer obras de sanidad o dar alimentos, pero si usted no recibe la gracia de la redención, Dios no mira lo bueno, Dios no mira ninguna cosa humana, Dios mira a su Hijo muerto y resucitado en usted. Nada más que eso. Por eso es que el Evangelio es 100% cristocentro. 100% el Evangelio verdadero siempre nos enfoca en Jesús, en la obra redentora. ¿Qué es lo que Jesús realmente hizo en una cruz? Jesús nos dio, nosotros cantamos esa canción, vida nueva, pero a veces la vida nueva la confundimos con ir a la iglesia o hacer ciertas cosas buenas o portarme bien. No es eso, es una vida nueva, es una vida que brota, es algo espontáneo, es algo que va más allá de mi entendimiento, porque a veces
Dios me lleva a hacer las cosas que Él le agrada, no porque yo sea bueno, porque Él las pone, porque como he nacido de nuevo, Dios me hace hacer cosas para Dios. De hecho, la Biblia dice que acá en Efesios, Dios nos hizo que anduviéramos en nueva obra. Voy a leer aquí este versículo. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados según el Mesías para buenas obras, las cuales también preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, incluso las obras que yo puedo realizar, Dios ya la destinó. No son méritos nuestros, no son méritos de nuestra oración, es cuando yo me conecto con Dios, cuando yo creo. Mire, cuando yo creo tengo la experiencia. Antes de la experiencia tiene que venir la fe. Antes de ser salvo yo tuve que creer para recibir la salvación y tener la experiencia de salvación. Entonces eso yo empiezo a hacer cosas que el Espíritu va poniendo en mi corazón para yo hacerlas. Por ejemplo, puede ser el caso como le pasó a un hermano que él me contó su testimonio. El día que él se convierte, el Espíritu Santo le dijo: no te vas a acostar hasta que vayas a pedirle perdón a todas las personas que tú dañaste. Y la esposa me contó de una manera un poco risoria, porque dijo, en ese tiempo la esposa no le creía mucho. Él dijo: este loco, dijo así, burlándose del hermano, salió en la mañana y regresó en la noche. Y este hermano, Dios le puso esa indicación, que no podía acostarse sin restaurar, y él fue a pedir perdón a todas las personas que él había dañado. Esa obra que el hermano hizo fue la que él tenía preparado para él. Ahora, no quiero decir que usted o yo tengamos la misma experiencia, porque Dios tiene diferentes tratos. Lo importante acá es que Dios tiene buenas obras. La Biblia dice que aquel que nace del Espíritu es como el viento, no sabe a dónde viene ni a dónde vas. Lo importante acá, hermanos, es que lo que hablé el otro día, oír a Dios, percibir a Dios en base a la palabra, porque, y también yo le invito a usted en un libro de Washington, significa La Vida Victoriosa, que a mí me ha ayudado bastante. Y ella habla de muchas experiencias que los hermanos tenían con su carácter, con su mentira, y no podían vencer, pero a través de lo que yo leí entendí que yo debo posicionarme cuando mi carne se quiera levantar y confesarla. Estoy juntamente crucificado. Eso no gobierna mi vida. Y si pecamos, dice la Biblia, abogados tenemos para con Dios, y su sangre nos limpia de todo pecado. Mire, cuando nosotros empezamos a caminar así, vamos a vivir más en santidad. Vamos a ser libres del yugo de esforzarme de alguna manera, porque todo está en el reposo, hermano. La obra redentora es un reposo. Creer y actuar en base a eso. Y cuando viene la tentación, yo empiezo a confesar esta palabra, se va el problema. Se van las pasiones, se van los malos pensamientos, se va todo. Porque confieso la palabra, porque está escrito. Aquí en Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro hombre fue crucificado, no será. Y fue Dios que lo crucificó, no fuiste tú. Dice, juntamente con él, para que a fin del pecado, para que el cuerpo de pecado fuera desactivado. ¿Qué hace la cruz? Desactiva la fuerza. Estaban los hechos, que son los pecados, pero estaba el cuerpo de pecado que nos llevaba, era la fuerza que impulsaba a hacer cosas malas. Esa fuerza está desactivada, está desconectada. Ahora, ¿cuándo la conectamos? Cuando yo dejo de andar en el Espíritu, cuando no perdono, cuando yo tengo resentimiento, cuando empiezo, especialmente, hermano, yo creo que cuando dejamos de creer en la obra redentora de Cristo, cuando dejo de lado lo que Jesús ha hecho en la cruz, y gradualmente empiezo yo a dejar eso, y empiezo a pecar y empiezo a ser incrédulo. Miren, a nosotros nos cuesta recibir sanidad. No es más fácil recibir el perdón que la sanidad, ¿o no? Pero ¿por qué nos cuesta recibir más la sanidad que el perdón? Porque cuando pedimos perdón,
Se va, creemos, pero la sanidad está constante, o sea, el problema de salud está constantemente ahí hablándote. Te vas a enfermar, te vas a ir para, ¿me entiendes? Nos habla, nos habla, nos habla, pero la fe te puede decir, por su llaga he sido curado. Es una lucha, es una permanecer en la fe, creyendo, creyendo y confesando. La fe, hermano, se tiene que declarar. Lo que está escrito se cumple. Y se creí, por lo cual hablé. Entonces, ¿qué pasa cuando pasamos circunstancias? Dejamos de confesar la palabra. No, es que bien oré, me porté mal, no soy indigno, otra vez pequé, no creo. Ahí cuando usted más tiene que creer más, que Dios le perdona. Obviamente confesando sus pecados, buscando arrepentimiento, pidiéndole a Dios. Yo no estoy diciendo que usted dice, no, sino que usted haga su parte. ¿Cuál es su parte? Buscar un genuino arrepentimiento. En alguna etapa de mi vida, yo le he dicho al Señor, Señor, dame un genuino arrepentimiento. Porque puedo caer en algo, Dios me perdona, perdóname, y sigo, no. Dame un genuino arrepentimiento. Porque también, hermanos, no debemos saber que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y podemos nosotros autoengañarnos, pensando que Dios nos ha perdonado, pero a lo mejor no nos ha perdonado, porque no he visto en nosotros, en nuestro corazón, un genuino arrepentimiento. El rey David decía bien claro en el Salmo 51, crea en mí un corazón limpio y renueva el espíritu dentro de mí. Nosotros, hermanos, cuando pequemos, debemos contristarnos, debemos sentirnos mal. Algo tiene que pasar en nuestro interior para poder confesar el pecado y Dios nos perdona. Ahora, cuando Dios te perdona, Dios olvida y no te vuelve a juzgar por eso. Pero es importante, hermanos, que nosotros caminamos en fe y muchas veces, hermanos, nosotros caemos en la emoción, que me siento mal, no creo que Dios me ama o no me ama, o me perdona o no me perdona, y empezamos a juzgarnos nosotros mismos y somos muy severos a veces con nosotros. Y Dios no es así. Dios fue severo en la cruz del Calvario en su Hijo. Ahora, cuando yo descubro esto, viene una mayor gratitud a Dios. Puedo gozarme en lo que estoy haciendo, porque empiezo a disfrutar la vida cristiana. Empiezo a darme cuenta que servir a Dios es algo agradable, no es algo pesado. Empiezo a sentir que el amor es bueno, que el amar a aquel que no te ama es bueno. Empiezo a disfrutarlo. ¿Me entiendes? Ya no se vuelve algo trágico. Que tengo que perdonar a este hermano, es que la quinta vez ya, ¿me entiendes? No. Cuando vivimos en la gracia se nos hace fácil. Empezamos a andar, y voy a leer el salmo que dice acá, que recién citó Eduardo, el pastor Eduardo, no sé. Dice acá, mire, en el Salmo 18, verso 32. Dice, Jael es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, que hace mis pies como adhesivas y me hace estar firme en mis alturas. Para mí, la altura es vivir en el Espíritu, en el gozo del Señor. Póngase a pensar que cuando Esteban estaba siendo apedreado, y vaya usted que esa muerte es bien cruel y bien fuerte, porque no le estaban tirando pequeñas piedras, le estaban tirando camotes para matarlo. Y usted ve la diferencia de que cuando estaba muriendo, ¿qué le pasó ahí? Dice que miró y vio los cielos abiertos y tuvo un éxtasis espiritual y llegó a decir, no le tomes en cuenta sus pecados. Eso es vivir en el Espíritu. Aun cuando te estén apedreando, seas como Cristo. Y cuando tú descubres eso, puedes pasar cualquier circunstancia, la puedes sobrellevar porque sabes que Dios te va a dar la gracia, sabes que Él te va a dar la fuerza y va a ser gracia. Hermano, disfrute la gracia. Mira, la gracia es lo más maravilloso que nos puede pasar en Cristo Jesús. Porque mi vida cristiana es en base a otra persona que ejecutó todo. Yo tengo que ahora vivirlo, disfrutarlo, transmitirlo.
para que la gente pueda ver algo diferente. Si nos ve diferencia en nosotros, y no estoy hablando solamente de los cultos, sino en nuestra vida, si no nos veo personas jocosas, alegres, positivas, ¿cómo la gente va a creer si nosotros andamos en amargura? ¿Entiendes? La vida del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Todas esas cosas las disfrutamos porque yo creo que mi hombre viejo fue crucificado y ya no vive el Beto. Y le voy a repetir le voy a decir otra cosa. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hemos tenido atisbos de nuestra vida espiritual. La Biblia dice que en 1 de Juan, y este texto a mí me maravilló cuando lo leí hace tiempo atrás, y ahora sí voy a terminar. 1 de Juan capítulo 3. Yo quiero que usted esta noche se quede con los hechos de Dios. Los hechos de Dios son inmutables. Los hechos de Dios. Mire, dice acá. 1 Juan capítulo 3, 1. Mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y cómo lo dice su Biblia? Y lo somos. Ay, pastor, pues si tengo un carácter. Pastor, si yo no se trata de eso, hermano. Ya está hecho para Dios. Por esto no nos conocemos, por eso no nos conoce el mundo, porque tampoco le conocemos a Él. Ahora, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía, hermanos, no hemos disfrutado todo. Estamos recién viendo como un espejo, oscuramente, lo que Dios nos concedió en Cristo Jesús. Lo que soy en Cristo Jesús. Por eso tu identidad, mi identidad, no está en lo que hacemos, está en donde Dios nos puso, en Cristo. Usted es nueva creación. Ahora hay diferentes funciones en la iglesia, pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Son funciones, pero la identidad que va a permanecer para siempre es de ser hijos de Dios. Esa debe ser tu identidad. La función es otra. La función es es una función, es carpintero, es electricista, pero soy hijo de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que soy. Aún nosotros estamos viendo nativos de lo que somos en Cristo Jesús. Y a mí me llama mucho la atención estudiar siempre la profundidad de la vida espiritual, porque ahí radica todo. La vida espiritual es una vida de fructificación, es una vida de paz. Que cuánto nos cuesta tener paz en esta vida, pero es una vida de paz. Supongamos a pensar que Jesús lo maldecían, lo perseguían, lo acosaban, no lo dejaban tranquilo, y Jesús disfrutaba de una paz constante, porque él no era gobernado por eso, era gobernado por el Padre que estaba en él. Él hacía las obras en Jesús. Jesús se tuvo que vaciar completamente y para manifestar a otro, que era su Padre. Y todo lo que Jesús hacía era el reflejo de ese vaciamiento para que el Padre se reflejara en nosotros. Nosotros exactamente lo mismo. Yo tengo que vaciarme del yo, llevarlo a la cruz, decirle que está muerto por el poder del Espíritu Santo, para que Cristo en mí se manifieste a la humanidad y la gente pueda creer. No solamente por lo que decimos, sino también porque los ven en nosotros. Entonces, amada iglesia, les animo que ustedes descubran los hechos de Dios, los hechos consumados. Consumado es. Y toda nuestra vida, y le voy a decir otra cosa, toda nuestra experiencia espiritual ya está destinada por Dios. Y todo nuestro sufrimiento ya también Dios lo sabe. Y no hay ningún sufrimiento que Jesús no haya padecido. Él padeció todos los sufrimientos del ser humano, todos. Y todos esos sufrimientos Dios los venció, todos. Por eso que yo venzo, porque Él venció mi debilidad, mi flaqueza. Y me dio a su Hijo y Él nos dio su Espíritu para poder vencer. Así que, hermanos, garantía tenemos nuestra vida espiritual. Va más allá, hermano, de la muerte, más allá de nuestros sentidos naturales. Es maravillosa la vida del Espíritu. Y yo creo que hoy día el pastor habló eso, de lo alto. Lo alto para mí es la vida del Espíritu. El lugar donde estamos sentados,
donde podemos percibir las cosas, donde nosotros podemos expresar también un amor verdadero al prójimo. Así que, amado hermano, me despido con esta palabra, les bendigo, les gracias, Señor, por esta oportunidad que me da compartir con ustedes. No sé si le paso.